Hola, bienvenido a un nuevo video de Resuelve con Rolando. En este caso vamos a resolver un problema de análisis dimensional. Lo vamos a leer. El problema nos dice: demuestre que la siguiente combinación de las tres constantes fundamentales que intervienen en la ecuación que define la longitud de Planck, G mayúscula, C y B, forman una cantidad con las dimensiones de tiempo. Entonces, en pocas palabras, lo que nos piden determinar es que esta ecuación que nos están señalando acá, que nos da el problema, nos piden comprobar que esta ecuación tiene dimensiones de tiempo. Entonces, nos piden comprobar que las dimensiones son t. Recordemos que las dimensiones en la mecánica son, en la física en general son 7, pero en la mecánica son 3, simplemente longitud más tiempo. Nos aclaran además dónde nos dan los nombres de las tres constantes fundamentales: G mayúscula, constante de gravitación universal; H minúscula, constante de Planck; C, velocidad de la luz. Nos dicen además que esta cantidad Tp, la que está definida por esta ecuación, se denomina tiempo de Planck y se considera el tiempo más temprano después de la creación del universo, en el que se pudieran aplicar las leyes de la física actualmente conocidas. Muy bien, entonces vamos a registrar la información que nos brinda el problema como datos. Y obviamente los datos acá son las tres variables que nos da el problema. Muy bien, si bien el problema nos da el valor numeral de las variables, recordemos que en el análisis dimensional el valor de los números, o los números, para decirlo de manera más clara, no tienen unidades ni dimensiones. Por tanto, su valor no tiene mayor trascendencia en el análisis dimensional. Lo que sí tiene importancia son las unidades de medición. Bueno, vamos a registrarlo de esta manera primero. Las unidades de la variable, de la constante de gravitación universal G mayúscula, que nos dicen acá que son metros cúbicos sobre kilogramo por segundo al cuadrado. De igual manera, las unidades de la constante H minúscula de la constante de Planck son kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Y para terminar, las unidades de la velocidad, de la rapidez de la luz, que son los metros por segundo. Bien, como es obvio, vamos a aclarar esto. Estos tres valores que nos da el problema, estos tres datos que nos da el problema, bueno, que estamos registrándolos acá porque los datos numéricos eran estos, son las unidades de medición de las tres constantes que intervienen en el denominado tiempo de Planck. Sin embargo, el problema lo que nos pide es demostrar que las dimensiones de esta ecuación son el tiempo. Por lo tanto, el problema nos brindaba las de cada variable sus unidades. Lo que nosotros necesitamos conseguir de todas estas variables, de las tres, son las dimensiones. Y recordemos que en la mecánica las dimensiones, como lo señalaba, son tres simplemente: la longitud, masa y tiempo. Entonces vamos a restringir nuestras dimensiones a estas tres. ¿Cómo lo hacemos? De manera muy simple. Primero vamos a escribir acá el equivalente general de cada una de estas unidades de medición. Tenemos acá metros cúbicos. Recordamos que los metros son unidades de longitud, por lo tanto tendríamos longitud al cubo. En la parte inferior tenemos kilogramos. Los kilogramos son unidades de masa por segundos al cuadrado. Los segundos son unidades de tiempo al cuadrado. Muy bien. Es importante siempre recalcar que no necesariamente acá esto podría estar expresado en metros. Podrían estar centímetros, podrían estar kilómetros, yardas, pies, pulgadas, que igual vienen a ser unidades de longitud. Por lo tanto, también esto sería equivalente. Igual acá terminaría estando L, ¿no? Recordemos que las unidades de medición pueden ser muchísimas, muy variadas. Sin embargo, las dimensiones en la mecánica son estas tres simplemente. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo con las unidades de medición de la constante de Planck. Acá kilogramos, los kilogramos son unidades de masa por metros cuadrados. Los metros son unidades de longitud al cuadrado, y todo dividido entre segundos. Los segundos son unidades de tiempo. Bien, quedaría de esta manera. Luego, para el tiempo, acá para la velocidad, perdón,
los metros son unidades de longitud y abajo los segundos son unidades de tiempo. Bien, lo que habríamos hecho simplemente acá inicialmente es generalizamos cada una de las unidades de medición en dimensiones. Sin embargo, ahora también recordamos que generalmente las dimensiones, estas son las dimensiones de esta constante, estas son las dimensiones o también llamada ecuación dimensional. Recordemos que las ecuaciones dimensionales generalmente se escriben de manera horizontal, no se escriben con denominadores. Por lo tanto, eso es lo que vamos a respetar y vamos a escribir la ecuación dimensional o las dimensiones de las tres constantes de manera horizontal. Entonces acá y en este orden LMT. Entonces con L no pasa nada, L al cubo. Sin embargo, M y T se encuentran en el denominador. Recordamos una propiedad elemental que nos dice que si tenemos una potencia en el denominador, para cambiarla de nivel, para llevarla a la parte superior, copiamos la potencia tal cual está. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? El exponente cambia de signo, nada más. Entonces, aplicando esa propiedad, acá tenemos metros, el exponente que no está escrito, que es el número 1. Cuando se vaya a la parte superior, cambiará de signo, será m a la menos 1. Y con t pasa lo mismo. T aquí está elevado a la 2. Cuando vaya arriba, va a irse como t a la menos 2. Va a pasar algo similar acá con la ecuación dimensional de la constante de Planck. Ordenando esto tendremos L cuadrado, no pasa nada porque ya está en el numerador. M, no pasa nada con M. Y con T, aquí abajo T está con exponente más 1. Cuando se vaya a la parte superior se irá con exponente menos 1. Finalmente, el más sencillo de los tres, la ecuación dimensional de una velocidad. Simplemente en la parte superior ya estaba L. Y t, acá abajo está con exponente más 1, cuando se vaya a la parte superior se irá con exponente menos 1. Bien, entonces ya acabamos de escribir las dimensiones o ecuación dimensional de las tres variables que nos daba el problema, de las tres constantes. Recordemos cuál es acá el objetivo fundamental del problema, según lo que nos decía el ejercicio, según la petición, es demostrar que las unidades de la ecuación definida que define el tiempo de Planck son las unidades del tiempo. Eso es lo que nos pide que demostremos el problema. Muy bien, vamos a realizarlo. Entonces, una vez que ya generamos las ecuaciones dimensionales de las tres constantes que intervienen en el tiempo de Planck, vámonos a ir ahora a la solución. Recordemos que en líneas generales, para resolver este tipo de problemas, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, eso es lo que voy a señalar acá. Reemplazamos, ¿qué es lo que vamos a reemplazar? Únicamente reemplazamos, en este problema nos piden que trabajemos con las dimensiones, por ese motivo es que vamos a reemplazar precisamente las dimensiones. ¿Dónde las vamos a reemplazar? Pues las vamos a reemplazar en la ecuación original, en la ecuación que nos proporciona el problema. Hagamos eso entonces. Recordemos que la ecuación es esta, la voy a escribir de manera general como nos la proporcionaba el ejercicio. El tiempo de Planck es igual a la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal por la constante de Planck y todo sobre la velocidad de la luz elevado a la quinta potencia. Bien, acá entonces a las 5. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, siempre que tenemos una raíz, recordemos que las raíces no es que es malo que estén ahí, sino que es siempre un poco complicado cuando vemos raíces cuadradas, cúbicas, y es mejor reescribirlas aplicando propiedades de exponentes, ¿no? Recordemos que una propiedad de exponentes también nos dice que si tenemos raíz a la n de a a la m, esto lo podemos escribir como un exponente fraccionario que será igual a elevado a la m sobre n. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces, todo lo que está dentro de la raíz lo vamos a escribir dentro de un paréntesis. Tendríamos g por h sobre c elevado a la quinta. Y todo esto estaría elevado. Todo esto aquí está elevado a la 1. Y como es raíz cuadrada, nos quedaría elevado a un medio, aplicando esta propiedad. Bien, ahora sí, lo que vamos a hacer en esta ecuación, en la forma en la que ya lo hemos escrito, vamos a simbólicamente, solamente para recordarlo, vamos a, en ambos lados de la ecuación, vamos a calcular, vamos a hallar las
dimensiones de la izquierda y de la derecha. Por lo tanto, en la parte izquierda nos quedarían las dimensiones del tiempo de Planck y en la derecha nos quedarían las dimensiones de todo lo que teníamos originalmente, es decir, de la constante de gravitación universal por la constante de Planck por la velocidad de la luz elevada a la quinta potencia y todo esto elevado a un medio. Bien, recordemos que los corchetes en el análisis dimensional representan precisamente dimensiones. Ahora, acá podríamos repartir el exponente por propiedades de exponentes en la multiplicación y división, todo se puede hacer, lo podemos repartir arriba y abajo. Sin embargo, el exponente un medio, al ser un exponente fraccionario, lo que nos traería eventualmente es operaciones con fracciones. Por lo tanto, vamos a recurrir también a otra propiedad que recordemos que nos dice cuando tenemos una potencia de otra potencia, bueno, los exponentes se pueden intercambiar lugares, es decir, aquí podemos escribirlo esto a la m por todo esto a la n, porque al final de cuentas esto es igual a elevado a la n por m. Y como la multiplicación, en la multiplicación el orden de los factores no altera el resultado final, la multiplicación es conmutativa, entonces por esa razón se puede reescribir de esta manera. Entonces, en nuestro problema, nosotros cómo vamos a aplicar esto a nuestro favor. Recordemos, aquí fuera también hay un exponente que vendría a ser el número 1. Entonces, vamos a intercambiar lugares de este exponente que es el número 1 con este 1/2 para no complicarnos con exponentes fraccionarios. Y nos quedaría reescrito esto de la siguiente manera. Nos quedaría simplemente escrito G por H sobre C elevado a la quinta, todo esto elevado a la 1, que no es necesario que lo anotemos, y ahora sí, fuera de las dimensiones ya quedaría el 1/2. Esto nos va a simplificar las operaciones porque ya no vamos a tener que repartir aquel 1/2, sino el número 1 que es implícito, que no es necesario que lo escribamos, entonces eso nos va a facilitar las operaciones que vamos a hacer a futuro. Tenemos entonces ahora el tiempo de Planck y ahora sí, tendríamos dentro entonces las dimensiones de toda esta operación. Recordemos que las dimensiones en la multiplicación y en la división se reparten las dimensiones. Por lo tanto, esto nos quedaría de la siguiente manera. Voy a abrir un paréntesis y tendríamos dimensiones de la constante de gravitación por las dimensiones de la constante de Planck, todo dividido entre las dimensiones de la velocidad de la luz elevado a la quinta potencia y finalmente todo el resultado de esta operación elevado a 1/2. No reitero lo que hicimos, simplemente recordamos que las dimensiones se reparten en la multiplicación y en la división, por eso es que aquí teníamos en general un corchete que representaba dimensiones de toda esta operación y aquí ya el corchete se repartió tanto arriba como abajo en la multiplicación y división. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, el paréntesis lo vamos a dejar acá para trabajar al final con el exponente en medio. Simplemente reemplazamos las dimensiones de g, de h y de c. Lo hacemos, lo que habíamos hallado inicialmente. Las dimensiones de g son L al cubo por m. Aquí ya no es necesario que escribamos nuevamente el corchete, eso sí, lo vamos a eliminar. Ahora sí, tenemos simplemente L al cubo, m. Tenemos m a la menos 1, lo reemplazamos tal cual lo habíamos hallado, y por t a la menos 2, por t a la menos 2. Todo esto multiplicado por las dimensiones de h. Las dimensiones de h son L cuadrado por m y por t a la menos 1. Todo esto a su vez se encuentra dividido, todo esto está dividido entre las dimensiones de la velocidad de la luz, que son L por t a la menos 1, y recordemos que todo esto a su vez está elevado a la quinta. A su vez recordemos que todo esto también está elevado, todo lo que está dentro del paréntesis está elevado a 1/2. Bien, vamos a seguir haciendo operaciones. Ahora recordemos que una vez que reemplazamos las dimensiones de todas las variables que intervengan en una operación,
simplemente tenemos que aplicar propiedades de exponentes. Las propiedades elementales que nos dicen que cuando tenemos potencias de bases iguales en la multiplicación, los exponentes se suman, entonces tendremos aquí n más m, y cuando tenemos división de potencias de bases iguales, los exponentes se restan, entonces aquí sería n menos m. Esto es esencialmente lo que se utiliza, recordemos, entonces lo vamos a aplicar acá de la siguiente manera. Lo vamos a hacer ordenadamente, primero en el numerador. Observamos en el numerador que tenemos una L y acá tenemos otra L, entonces la vamos a convertir en una sola L. ¿De qué manera? Aplicando esta propiedad, copiamos la base que es L y los exponentes se suman, entonces tendríamos que sumar 3 más 2 y 3 más 2 nos da como resultado 5. En el caso de m, igual tenemos que generar una sola m. Observamos que acá el valor de m, el exponente de m es menos 1. Menos 1 y acá no está escrito nada, nos quedaría menos 1 más 1 y menos 1 más 1 es 0. Luego tendríamos en el caso de t, acá tendríamos t elevado a la a y los exponentes t a la menos 2 y acá a la menos 1. Realizamos la resta, la suma, perdón, menos 2 menos 1, en este caso nos daría menos 3. Eso es lo que sucede en el numerador. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede en el denominador de nuestra ecuación. En el denominador recordemos que acá este 5 por propiedades de exponentes también se reparte tanto para L como para T. Por lo tanto tendremos L elevado, aquí el exponente de L es 1, multiplicamos 1 por 5, simplemente nos queda L elevado a la quinta. Luego tenemos acá T elevado a, observamos, menos 1 por 5, ley de signos, más por menos, menos, 5 por 1, 5, y eso es lo que nos quedaría, y a su vez recordemos que todo esto está elevado a un medio. Ahora lo que hacemos acá una vez que llegamos a este punto son las siguientes operaciones. Primero observamos que tenemos L a la quinta en la parte superior en el numerador, L a la quinta en el denominador, se simplifican, desaparecen los dos L a la quinta. También observamos que tenemos M a la 0 y recordamos que cualquier cantidad, cualquier cosa elevada a la 0 nos da como resultado 1. Entonces acá tendríamos 1. Como podemos observar, únicamente la única dimensión que nos queda, la única letrita que nos queda es en este caso T. Por lo tanto, lo vamos a escribir acá simplemente tal cual nos quedaba. Aplicamos esta propiedad de exponentes, bases iguales en la división, los exponentes se restan. Restamos entonces. Lo voy a escribir acá para que nos quede más claro. Tendríamos que restar 3 menos 5, porque el 5 de abajo ya tenía su propio signo negativo y todo esto está a su vez elevado a un medio. Ya terminando entonces tendríamos acá las dimensiones del tiempo de Planck. Vamos a hacer las operaciones. Tendríamos acá dentro del paréntesis t elevado a, menos por menos más, entonces tendríamos 3 más 5 en realidad, y 3 más 5 es más 2, entonces acá tendríamos 2 y todo esto a su vez elevado a un medio. Finalmente recordamos esta propiedad. Cuando tenemos potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican. Copiamos entonces la base y los exponentes que teníamos eran 2, que hay que multiplicarlo por un medio. Al multiplicar 2 por un medio, tenemos dos elementos idénticos arriba y abajo. El 2 con el 2 se simplifican y simplemente nos quedaría t elevado a la 1, que es t simplemente. Por lo tanto, para concluir, las dimensiones del tiempo de Planck, tal como el problema nos pedía que demostremos, efectivamente son el tiempo. Las dimensiones del tiempo de Planck, por lo tanto, entonces son el tiempo, tal como el problema nos pedía que demostremos. Bien, con esto habríamos concluido el problema. Siempre a ti que te quedas hasta el final de este video, te pido que te suscribas a mi canal para que me apoyes y para que podamos tener muchos más ejercicios resueltos acerca de la mecánica de la partícula. Gracias y hasta otro video.